Bonjour à toutes et à tous, je suis Colombianito et aujourd'hui nous allons étudier le deuxième groupe de verbes en français au présent de l'indicatif. Nous allons conjuguer des verbes du deuxième groupe en français. Finir. Je finis. Tu finis. Il finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Choisir. Je choisis. Tu choisis. Elle choisit. Nous choisissons. Vous choisissez. Elles choisissent. Obéir. J'obéis. Tu obéis. On obéit. Nous obéissons. Vous obéissez. Ils obéissent. Je finis mon petit déjeuner. Tu finis ton déjeuner. Il finit son dîner. Elle finit son repas. On finit de regarder un film. Nous finissons de manger nos bonbons. Vous finissez de faire du sport. Ils finissent leurs devoirs. Elles finissent leur cours de français. Espero les haya gustado esta clase. Entonces ya ustedes saben manejar el presente del indicativo en francés con los verbos del primer grupo que terminan en ER, y los del segundo grupo, lo que estudiamos hoy, que terminan en IR. Ya saben, hay un tercer grupo que es un poquito más complicado, son todos los verbos extraños, con excepciones, etc. Pronto lo vamos a estudiar también en otro video. Ya saben, tenemos el grupo Facebook Cuarentena Francesa con Colombianito, donde les voy subiendo tips, consejos, les pongo tareas, etc. Y les hablo de la dinámica de la clase para que no se pierden por Facebook Cuarentena Francesa con Colombianito. También les subí ejercicios y el PDF de la clase de hoy por la página web francesito.fr, entonces francesito.fr, entonces tienen el PDF de la clase de hoy y de las clases pasadas, porque ya vamos por, creo que 18 clases, sí es, no, 19 clases. Y también los ejercicios gratuitos para que los descarguen, para que practiquen, etc. ¿Okay? Para los que quieren practicar aún más el francés, que tienen proyectos de vida con el idioma francés, que quieren estudiar en otro país, que quieren conseguir proveedores, clientes franceses o que quieren hablar con el novio, la novia, el esposo, la esposa y volverse bilingües, yo les tengo la opción de la cuarentena francesa VIP. Todos los datos están debajo de este video o encima, no sé, depende de en cuál red están mirando este video, para que puedan saber cómo funciona la cuarentena francesa VIP, cómo matricularse. Son 2 clases en vivo a la semana, donde vamos interactuando ustedes y yo directamente. Una sesión en vivo de preguntas y respuestas y también algo súper intenso. Todos los días les voy mandando ejercicios a su correo para que practiquen todos los días el francés. Si tienen dudas, me las mandan debajo de este video, me comentan por las redes sociales, me mandan un mensaje privado, como quieran, y con mucho gusto los atenderé. Je vous dis à bientôt, je vous dis à demain pour d'autres vidéos, pour d'autres cours, et continuez à être très sérieux avec votre apprentissage de la langue française. Le plus important, c'est de pratiquer un petit peu tous les jours. À demain.